Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Sí, señor, columna a cargo de la gente del Megáfono. ¿Y el Megáfono qué es? Es un colectivo comunicacional que hace un diario y entre sus miembros, que integra la cooperativa Bases, ¿En dónde? que es de Río Cuarto, y con quien vamos a hablar hoy es con Luciano Salerni. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? Un buen día para ustedes y para toda la audiencia, y bueno, contento también de estar en diálogo con compañeros como ustedes. También para que la audiencia sepa, Sí. El Megáfono aprendió del proyecto en el que durante mucho tiempo trabajaron siendo estudiantes en las universidades con el proyecto Redacción. Y nuestra idea de ser articulador también entre organizaciones nació de ahí, y eso también se lo debemos a ustedes. Es una ida y vuelta, una construcción de conocimientos y herramientas colectivas, así que también somos por ustedes. No me voy a hacer cargo de esa parte porque yo era un niño cuando todo eso pasaba. Me imagino. Pero no, nos ponemos colorados porque nada, nos emociona mucho que alguna de nuestras compañeras sean marco de referencia para otros medios comunitarios, otros medios alternativos. La verdad que nos llena de mucho orgullo. Así que gracias, Luciano. No, gracias a ustedes. Y le contamos un secreto a la audiencia, porque cada vez que hablamos con Luciano hace este agradecimiento y la verdad que nosotros nos pone incómodo. No sabemos qué hacer cuando Claro. lo hace, porque algunos de nosotros solo llevábamos los casetes o imprimíamos o cortábamos y pegábamos cinta. Sí, yo te digo, mira, capaz que tenga que ver con lo que después finalmente terminemos hablando. Lo importante acá es que hay trabajo pasado que hoy se cristaliza de una forma. Sí. Y es un ejemplo de que hay que hacer cosas para que después haya resultados. No podemos esperar los resultados espontáneamente. Hay que hacer cosas, Mira, generar las condiciones para que las cosas sucedan. de eso hablábamos recién en nuestra columna de género y diversidades respecto del proceso de construir visibilidad de los colectivos y de las minorías y eso, y nuestra columnista decía exactamente lo mismo que vos. Bueno, Luciano, sí. el Megáfono nos contó una historia ahí sobre una noticia y nos dejó pensando. Contanos de qué se trata esa información que publicaron en el Megáfono. En relación al dólar, estamos hablando Con de relación eso. al... Sí, lo de la... Bueno, digamos, un dato de referencia que nos parece que es importante para enmarcar, digamos, la situación general en la que estamos viviendo. ¿Por qué es importante? Porque uno dice, bueno, el dólar y evidente, seguimos, y obviamente está claro que la mayoría del pueblo vive en pesos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué nos parece que es un dato importante? Porque, como decía un viejo zorro, la política es la política internacional y lo demás es cabotaje, Claro. ¿no? Entonces, y además porque el nacimiento del movimiento nacional popular Sí. tiene que ver con otra época de crisis interimperialista, de guerra entre potencias, por la definición del patrón de medida mundial. Es decir, 43-44 en la Argentina son las divisiones entre las diferentes posiciones que tomaban los partidos, y también el partido militar y interna, en relación al alineamiento en relación a la guerra mundial, ¿no es cierto? Si éramos parte, si no éramos parte, si nos sumábamos, si no, que en aquel momento Estados Unidos bloquea los puertos de Buenos Aires y Gran Bretaña está de acuerdo con que nos mantengamos en una tercera posición, porque de esa manera podríamos ser proveedores de materias primas a los países que estaban en guerra. Si vos entras a la guerra, no podés, digamos, Claro. abastecer. Bueno, pero digo, esa situación internacional que fue la posibilidad, esa crisis arriba y esa guerra, digamos, arriba,
fue la posibilidad, es el marco dentro del cual es posible que emerjan los procesos de liberación nacional o los revolucionarios, como fue en otros lugares del mundo durante la Primera Guerra Mundial. Entonces nosotros venimos caracterizando esta situación actual de esta forma, donde hay una guerra, y que la guerra no es una guerra en el sentido de que hay balas y tanques, que los hay, digamos. Ustedes creo que repasan en la agenda, saben que se está calentando, más allá de todo lo que está pasando en Oriente Medio, que es hace mucho, digamos, un pueblo en condiciones todavía de colonias que están intentando liberarse, digamos, o sea, y salir de su condición colonial. Y en otros lugares, como en el Oriente Medio, los enfrentamientos entre las potencias, bueno, se están calentando mucho más, ¿no es cierto? En Oriente Lejano, ya donde está el mar de la China. Bueno, el punto es que la apreciación, la decisión de la Reserva Mundial, de la Reserva Federal, de aumentar la tasa de interés, de dejar de comprar bonos para contener a las empresas que están en quiebra, ha generado que la divisa norteamericana suba, y cuando la divisa norteamericana suba, todas las economías emergentes se enfrían, digamos. ¿Por qué digamos? Porque es más redituable poner la plata, digamos, los dólares que están acá en inversión, en inversión o en especulación inclusive, porque puede que estén en bonos, pero dejen esos bonos y esta economía y fluyan otra vez para allá. Y esa es la guerra de las monedas. Estados Unidos está luchando para seguir siendo el patrón de la economía mundial, es decir, el patrón en el sentido del el patrón de medida, ¿sí? Quiero decir, bueno, ¿cuánto vale qué sé yo, la soja? ¿Cuánto vale cada cosa? Tantos dólares. Claro. ¿Sí? Entonces la guerra pasa por la determinación de cuál es el patrón. En el periodo de entreguerras, lo que se definió, por eso fue guerra, no porque se tiraron tiros, sino que fue guerra porque ahí hubo fracciones de las oligarquías que definieron cuál es el patrón de medida, fue eso, se cambió el patrón de medida desde la libra esterlina al dólar, petrodólar en el 73, ¿sí? Entonces entramos en esa situación donde Estados Unidos, aún habiendo ganado un socialdemócrata más progresista aparentemente, en la primera oleada fue Obama, un con su negritud, digamos, ¿no? Que parecía como que, bueno, la primera vez que un negro llega a la Casa Blanca, entonces, bueno, sin embargo, las políticas de inclusión que planteaba ahora Biden, con un paquete de 6 billones de dólares para incluir a todo el pueblo, para descarbonizar la economía, para meterle más presupuesto a la educación, para meterle presupuesto a la política social, en el Parlamento se lo fueron vetando y se lo están apenas aprobándoselo por partes. Una demostración de que las políticas de los países quedan supeditadas a las decisiones de los grandes capitales. Por eso nos parecía que era importante ese dato, porque justamente estaba caracterizando, por un lado, el carácter de la guerra interimperialista, porque la apreciación del dólar supone la depreciación del valor de todas las monedas, del resto de las monedas del mundo. Y segundo, porque es una demostración de que la voluntad política de los gobernantes está sujeta a lo que definan los capitales, sobre todo financieros. Está bueno. Digo, está bueno porque nos pega así la modorra y nos hace pensar de golpe. Che, Luciano, a lo mejor te meto en camisa 11 varas, pero ayúdame a pensar esto. ¿De verdad la economía cotidiana de los argentinos está puesta en dólar blue? ¿O solo está en dólar oficial, entre comillas? Mira, no
Es la pregunta. Vamos al valor real del dólar. No, yo no tendría que, bueno, seguramente puedo decir algo y después un especialista con mayor nivel de tecnicismo diría no, sí o no, digamos. Está claro que hay un valor oficial, ¿sí? Pero son como las leyes, digo, qué sé yo, está la ley fulana, listo, ¿se cumple? No, hay que pelear, o sea, no se cumple. ¿Está bien? De por sí, digamos, no se cumple. Bueno, al margen de eso, de la caracterización de si es el oficial o si es el blue, que en definitiva es lo que estamos pensando, o que también me haces pensar vos con la pregunta, tiene que ver en cuál es el valor real de ese intercambio entre los pesos y los dólares. Lo que es real es que, primero, el peso es una cuasimoneda. O sea, la única moneda es la moneda de los países soberanos. ¿Qué significa soberano? Eso, que pueden decidir por cuenta propia subir y bajar su valor. ¿Sí? Una cuasimoneda es una que depende de otra, como nosotros. El valor de la nuestra depende de esa otra, que es el dólar. Y que como se ha adoptado la política de la internacionalización de la economía, de la globalización de la economía, es decir, de la integración de la economía en cadenas globales, nosotros pagamos en pesos, que son papelitos, digamos, pero en realidad, detrás de eso, digamos, en el asiento contable, aunque no lo hagamos nosotros en nuestra casa, está fluyendo el dólar. Por eso digo, el peso es una cuasimoneda, nosotros no tenemos soberanía monetaria. Es una cuasimoneda del dólar. Entonces, ahí se nos presenta a nosotros, se nos ha presentado en este último tiempo, este es un problema estructural, pero en el último tiempo se nos presentó un problema dentro del campo nacional y popular, o diría yo, mejor dicho, dentro del campo popular, a partir de decisiones nacionales, se nos presenta un problema que es el que justamente los sectores populares tenemos que resolver. Primero, que se impuso el plan de unificación de la moneda con Guzmán. No era el mismo plan del PS de tener dos monedas, una para el mercado externo y una para el mercado interno. Segundo, que esa apuesta, esa decisión, después de que se notificó, incluso por los medios, me acuerdo de una entrevista de Guzmán en C5N, después de eso se hizo la primera convocatoria del Consejo Económico y Social. Es decir, que todo el mundo, incluso muchos sindicatos, pedían el Consejo, a que nos tenemos que juntar, que hay que darle bola al Consejo, que tenemos que ser parte del Consejo, así todos podemos decidir las políticas. El tema es que te sentaron a una mesa después que se definió el menú. Claro. Entonces, bueno, vamos a comer esto. Bueno, entonces viva la democracia, pero esta democracia, digo. Claro, bueno, yo soy el vegetariano. tema es que en esa mesa, y además, entonces, el tema es que se llegó a esa mesa con 10 puntos. El ministerio, el gobierno, por intermedio del ministerio, primero el de la Secretaría de Belis, que es la que es el vedor, digamos, de todo, de asuntos estratégicos, y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Culfa presentan 10 puntos. Y todos salen contentos con esos 10 puntos. Y digo todos porque obviamente después puede haber algunas críticas del lado empresario, pero los que fueron en representación de la clase trabajadora salieron aplaudiendo. Entonces, ¿aplaudiendo qué? Y ahí ponemos el ojo. En ese documento se dice que hay que eliminar la diferencia entre el mercado interno y el externo, que hay un solo mercado. Estamos bárbaros. Y segundo, obviamente que hay que eliminar la diferencia entre campo e industria. Y eso ya es a esta altura una verdad de perogrullo, porque más allá de que haya una actividad específicamente agrícola, se llega a explotar esa característica de la naturaleza, digamos, se la explota cada vez mejor a partir de una alta composición industrial, semillas mejoradas, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que por más que lo veamos distinto, en el sentido de que industria tiene que ver más con lo urbano y agro tiene que ver con lo que está afuera, viste, de la ciudad,
ahí hay una fusión y además todo eso fusionado con el sistema financiero, ¿no? Que es el que permite el adelanto, por un lado, de capital y por el otro lado de la extracción de capitales. Pero bueno, a lo que me quería referir específicamente es a que ese programa de Guzmán implicaba esto, la unificación de los mercados. Ahora, después de eso, viene el problema de que la carne aumenta un 20%, de que el aceite no sé cuánto y así, que la canasta básica está muy por arriba y que el 33% de los hogares no alcanza a cubrirla. Y desde nuestro lado los dirigentes dicen, bueno, no puede ser que tengamos dolarizada la mesa de la economía, pero está bien, yo estoy de acuerdo, pero le dimos consenso a eso. Claro. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema que vemos nosotros? Que si justamente no se resuelve, nosotros, digo, el campo popular, con la clase, con el movimiento obrero a la cabeza, y el movimiento obrero no es el sindicalismo, no es exclusivamente el sindicalismo, es decir, la organización de los trabajadores, que es el pueblo, que todos trabajamos. Hay que ver la forma del empleo. El empleo asalariado está cada vez más para abajo en todo el mundo, por los propios desarrollos de capital, pero todos trabajamos. Entonces, si el campo popular no impone, no logra dar el paso adelante para subordinar a las fracciones nacionales a nuestros intereses, ¿sí? Las fracciones nacionales van a seguir intentando inyectarse en el mundo a costa del valor de nuestra fuerza de trabajo. Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es sentarnos en una paritaria a negociar siempre un poquitito, ¿viste? Tratando de que la migaja no sea tan chiquita. Entonces, por eso volví al principio cuando dijimos, bueno, hay que hacer algo para que después las cosas sucedan. En esta coyuntura, más allá de valorar, digamos, quedarnos con lo que se ve en la pantalla, de que si las elecciones así o así, o que si la gente votó o no votó, digo, acá lo que está claro es que hay una relación de fuerza absolutamente desfavorable, y hay una relación de fuerza absolutamente desfavorable, porque desde el campo popular, y ese es nuestro problema, no le podemos adjudicar esto como crítica a nadie, sino a nosotros mismos, desde el campo popular no tenemos iniciativas de construcción de poder para doblegar, para imponer un escenario donde la prioridad sean nuestros intereses. Porque si no, en la mesa están nuestros intereses, pero después de los otros, como te decía recién, te invitan a una mesa con un menú servido y tus intereses están ahí, son un pedacito, son la sal y la pimienta, nada más. Claro. Che, Luciano, para terminar, pero vamos a seguir seguramente tratando este tema. La verdad que es muy interesante todo lo que nos dejas pensando. Digamos, cerrarnos en alguna idea y nos volvemos a ver en 15 días con este tema. Muy bien, cerramos una idea. Nosotros ayer tuvimos un congreso de los trabajadores de prensa, que estamos además en lucha por justamente la baja de los salarios, y el tema fundamental es recomponer estas discusiones, recomponer la política desde las bases del movimiento obrero, desde la clase trabajadora, desde la base de los movimientos sociales, y eso me parece que es la tarea de ahora. Encontrar los puntos de unidad programática que nos permitan revertir, es decir, la situación de poder, y que implica que el movimiento obrero vuelva a ser otra vez el actor principal de la definición de la política nacional. Bueno, dale. Poca cosa nomás. Bueno. Luciano, muchísimas gracias. Saludos y abrazos a las compañeras y compañeros del Megáfono y de la cooperativa Bases. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días, gracias a ustedes, y bueno, sigamos adelante. Así nos agradecemos mutuamente que sabemos que estamos empujando para la definitiva liberación de nuestra patria. Total. Qué grande. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Okay. Si recién te enganchás, terminamos recién con Luciano Salerni, que nos ayudaba a pensar sobre el dólar. ¿De quién es? La nota central del Megáfono, el periódico de la cooperativa Bases en Río Cuarto, la provincia de Córdoba, lo podés encontrar en elmegáfono.net. Ancla.
Agencia de Noticias Clandestina, para romper con el bloqueo de la información.